que pues estuve chi, ya ve que de por sí yo soy así, pero Dios me abrazó en estos días y quiero compartirle algo de eso. Y pues titulé a esta predicación La gracia. Dígalo conmigo, la gracia. ¿Cuántos han escuchado hablar de la gracia? ¿Cuántos saben lo que es la gracia? La gracia, pues mire, yo siento que es como el amor en el sentido de que es complicado describirla en su totalidad, porque es más profunda de lo que normalmente pensamos. Solemos decir que la gracia es un don no merecido, y sí, pero es mucho más que eso. Lo mismo cuando decimos que el amor pues es una decisión, pero entra y abarca profundidades, áreas que no tenemos en la mente. Entonces la gracia, pues de hecho, al igual que el amor, la usamos a veces de manera muy superficial. Por ejemplo, solemos decir que, no sé, el banco me dio un mes de gracia, por ejemplo, ¿no? Para pagar. O como, ay, esa chica está llena de gracia o baila con cierta gracia. O por ejemplo, los cantantes o los músicos dicen, una nota de gracia y cosas así. Y bueno, y se entiende que es algo favorable, porque la gracia sí es algo muy favorable. Sin embargo, para lo que hoy quiero compartir tiene que ver con que la gracia de Dios realmente se manifiesta a través de una persona. Supongo que sabe quién es. ¿Qué persona es? Jesucristo. Mire, fíjese lo que dice el Evangelio de San Juan. Vaya conmigo a Juan capítulo 1. Evangelio de San Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. ¿Está por ahí? Aquí pues está hablando de que el verbo se hizo carne, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y sabemos que se refiere a Jesús, ¿ok? Pero en el versículo 14 especialmente dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y luego dice, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Entonces la gracia, hermanos, realmente se manifiesta a través de Jesús. Entonces quiero orar, Señor, ayúdanos a recibir hoy una frescura en cuanto al entendimiento de la gracia, de tu gracia, porque es tan beneficiosa que yo sé que puedes traer una fortaleza renovada a muchos de los presentes. Todo aquel que se sienta cansado, desgastado, todo aquel que se sienta quizás desanimado o confundido, deprimido, yo sé que a través de tu palabra y de esta palabra puedes traer frescura y renovación a nuestro interior. Gracias por hablarnos y ministrarnos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la gracia es Jesús. La gracia es Jesús actuando. Dígalo conmigo, la gracia es Jesús actuando. Entonces te voy a decir tres cosas acerca de Jesús actuando. La primera es que Jesús ocupa tu lugar. Digo conmigo, Jesús ocupa mi lugar. La gracia produce cambios. La gracia no es eso de que esfuérzate por cambiar.
Los seres humanos nos esforzamos por cambiar y algunas veces logramos un poquito de cambio, pero nunca lograremos lo que la gracia puede lograr. Los cambios más profundos y más radicales e inmediatos que pueden suceder no provienen del esfuerzo humano, provienen de Jesucristo. Estaba escuchando pues una entrevista de dos cristianos, son allá de España. Estaba escuchando y hablaba uno de ellos, decía que Dios lo había sacado de la droga, la prostitución, la masturbación y una serie de cosas terribles. Y él dice que él se drogaba todos los días y llegó a consumir hasta 4 gramos de cocaína, cuando normalmente con medio gramo es suficiente para drogar. O sea, medio gramo, y él se echaba 4. Entonces, imagínense el nivel de adicción que tenía este hombre. Dice que se la pasaba encerrado ya, flaco, dice, ya no comía, etcétera. Entonces, de ahí Dios lo rescata. Le habla allá en España alguien de los centros de rehabilitación. Dios usa mucho los centros de rehabilitación en España. Hay uno que se llama Retro y ellos le predican y lo llevan al centro de rehabilitación y ahí él se encuentra con Dios. Entonces, bueno, él experimenta un cambio después de terminar su programa en el centro de rehabilitación, sale y al poco tiempo recae. Pero ahora, cristiano, ¿verdad? Entonces el punto es que ya no era lo mismo, dice, porque ahora él dice, ahora yo conocía a Jesús y yo sabía, antes no sabía, pero ahora yo sabía que eso no estaba bien y que eso no solamente me estaba matando a mí, sino que me estaba hundiendo en el pecado más. Dice, pero otra vez las garras de la droga y las garras de todo este pecado me empezaron a jalar y jalar. Y si yo me esforzaba y yo oraba y ayunaba y leía la Biblia, iba a retiros, y por un tiempo dejaba y otra vez. Y así se la pasaba con una serie de altibajos. Dice que estando ya muy desesperado, llegó un predicador, no recuerdo el lugar, pero que traía una unción muy fuerte. Y dice que lo mandó llamar, le impuso manos. Dice, yo nunca había experimentado lo que ese día experimenté. Sentí que literalmente me metieron al fuego. Dice, sentí cómo me quemaba por dentro. Dice, y yo empecé a gritar y terminé en el suelo, contaba este hombre, y dice, y cuando pasó eso, todo ese tiempo, dice, yo sentí claramente que algo me había pasado. Dice, yo recobré el ánimo, la alegría, se me quitaron las ganas total y completamente de drogarme, se me quitaron las ganas de la pornografía. Dice, sentí cómo ese fuego había quemado toda la basura en mi interior. Dice, yo era un hombre que ya no hablaba. A partir de entonces, no, hombre, me volví extrovertido, comencé a predicar en las calles totalmente desconocido. Dice, yo sé que fue el poder de la gracia de Dios. Porque es la gracia, hermanos, la que nos cambia. No es tu esfuerzo humano. Ninguno de nosotros, o quien, si es que existe, se limpió antes de llegar a Dios. A lo mejor lo intentaste, ¿no? Porque algunos piensan eso, no, pues primero dejo mi pecado y luego voy a la iglesia. No, vente como estás. Nadie se limpia primero para ser aceptado y amado por Dios. Sabemos que Dios nos acepta y nos ama como estamos. Y a veces eso es parte del problema de aceptar esa realidad, pero eso es parte de la gracia. Porque como estoy diciendo aquí, Jesús ocupa tu lugar. Ahora, la verdad es que nosotros, los seres humanos, en lugar de limpiarnos, solemos ensuciarnos más. Es la tendencia. Solemos ensuciarnos más. Solemos descarriarnos. Dice Isaías 53:6, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó
de su camino. Hay un camino que lleva al Padre y sabemos que es Jesús, pero dice aquí, todos nos descarriamos. Descarriarte es salirte del carril, salirte del camino. La verdad es que solemos pensar y actuar, como dice esta parábola de Lucas 19, 12 al 14. Te la leo, si la quieres anotar, pero te la cuento más bien. Dice aquí que un rey fue enviado lejos para recibir otro reino y dejó encargados algunos de sus súbditos en lo que él iba y regresaba. Y los dejó a cargo de sus posesiones. Y cuando se va, estos comienzan a hablar entre sí y a ponerse de acuerdo, dice la Biblia, y toman la decisión de no queremos que este rey reine sobre nosotros. No te queremos. Y eso es básicamente lo que hace el ser humano cuando se descarrila, cuando se sale del camino. Estamos diciéndole, no queremos que tú seas nuestro rey, no queremos que tú gobiernes nuestra vida, queremos hacer lo que se nos pegue la gana, queremos reinar nosotros. Eso es lo que hacemos los seres humanos. No queremos que Dios reine en nuestra vida. Nos desconectamos de Dios. Rechazamos a Dios. Somos como esa turba enardecida que gritaba fuera con Jesús cuando Pilato lo presentó y les dijo, aquí está su rey. Dice, no, llévense a ese, crucifícalo, no lo queremos. Y dice, ¿he de crucificar a su rey? No, no tenemos más rey que el César. A este crucifícalo. Es lo que hacemos con nuestros actos. Solemos preferir a Barrabás en lugar de a Jesús. Porque fue lo que le dijeron. Suéltanos a Barrabás y a este crucifícalo. 4 veces Pilato intentó soltar a Jesús y la presión era tanta que se lavó las manos y dijo, pues mátenlo ustedes. Porque preferimos que nos suelten a Barrabás en lugar de a Jesús. Y esto que, mire, la realidad es que no solo preferimos a Barrabás, la realidad es que nosotros somos Barrabás. ¿Quién era ese hombre? Dice que era un asesino, culpable de sediciones, era un rebelde, era un ladrón, era un delincuente. Y este hombre pues lo atraparon y estaba en la cárcel esperando el momento de ser sentenciado. Ahí imagine usted esas cárceles donde pues llenas de ratas, de humedad y donde te dan de comer comida una vez al día, podrida. Y este hombre sabía, Barrabás, que su fin era ser crucificado. Y solo estaba esperando ese momento en que llegaran los guardias, abrieran esa puerta, lo sacaran y se lo llevaran para matarlo, para crucificarlo. Y ahí encerrado, no tenía con quién hablar más que con su propia conciencia. Esperando el momento de su muerte, un hombre condenado. Cuando este hombre Barrabás, yo imagino, escucha que viene la guardia romana, que se va acercando y están a punto de abrir su celda. Yo me imagino que este Barrabás comenzó a llenarse de miedo porque ahora sí me van a matar, ahora sí es mi momento de crucifixión. Y él conocía y él sabía lo que un crucificado padecía. Él sabía en un sentido lo que le esperaba porque él es un ladrón, un asesino. Y cuando escucha que meten esas llavesotas a esa puerta, él estaba casi seguro que iba a escuchar: llegó tu hora, Barrabás. Es tu momento de ejecución. Pero cuando abren esa puerta, en lugar de escuchar, es momento de tu ejecución, él escuchó:
estás libre, porque un tal Jesús ocupó tu lugar. Somos Barrabás. Y eso es la gracia. O sea, yo imagino que este Barrabás ni se la creía. Él no sabía lo que estaba pasando afuera. Él no sabía que la gente gritaba, suéltanos a Barrabás. Los delincuentes somos nosotros, hermanos. Pero la gracia hace que Jesús ocupe nuestro lugar. ¿Sabes? Dios no envió ayuda. Dios vino a ayudarnos y se puso en nuestro lugar. Eso es gracia. Por eso es mucho más, escucha bien, es mucho, pero mucho más que un don no merecido. Es cierto que no merecía Barrabás que lo soltaran, merecía que lo mataran porque era su sentencia correcta. Entonces gracia, escúchame bien, no solamente es un don no merecido, gracia es que no te paguen lo que sí mereces. Gracia es que Dios no nos pague lo que sí merecemos. No solamente es un don no merecido que nos deja libres, sino que no nos lleva a la condenación eterna. La Biblia dice que todos hemos pecado, que no hay justo ni aun uno. Eso está en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Dice que no hay ni uno que haga lo bueno. Por eso es que somos Barrabás. Somos Barrabás. Cuando las consecuencias de nuestro pecado nos alcanzan, porque sabes, tarde o temprano nos alcanzan. Tarde o temprano sale aquellas cosas que estamos haciendo que no debemos hacer. Cuando esas cosas comienzan a destrozarnos, cuando las tinieblas nos envuelven, cuando nos llena de terror, cuando hay tristeza y desaliento por causa de nuestro pecado, cuando nos invade la desesperanza, es cuando entra Jesús y su inigualable gracia nos liberta. Nos liberta, como lo hizo con Barrabás. Se dice que la gracia nos da dones que no merecemos, pero la gracia no nos da lo que merecemos, ya te lo dije. Todo aquel que llega a la orilla de la gracia partió del puerto del pecado. Y es necesario, hermanos, que de vez en cuando recordemos de dónde nos sacó Dios. ¿Para qué? Para que podamos valorar esa gracia y para que no olvidemos que esto no se puede comprar. Es gracia. Mira, la gracia no solamente nos libera, nos cambia, como ya dije, y nos conecta nuevamente con el ser divino. Es decir, la gracia te lleva de la inseguridad a la seguridad en Dios. La gracia nos lleva del pesar al descanso y al alivio. La gracia nos lleva del temor a la paz. La gracia te lleva de sentirte atado y prisionero a estar listo para volar. La gracia nos lleva de la culpa y de la condenación a la aceptación y al perdón. Solo lo hace la gracia. La gracia nos lleva del rechazo al amor incondicional. La gracia nos lleva de la desesperación a la calma.
Si tú te sientes o te has sentido con cualquiera de estas cosas negativas, necesitas recordar que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Esa es la realidad, hermanos. Pládele a Él, porque es para Él. Mira, recordar esto trae un descanso que ninguna otra cosa trae. Que ninguna otra cosa trae. La gracia nos lleva de la desesperanza a la esperanza, de la tristeza a la alegría, del cansancio al reposo, del desánimo al entusiasmo, de la cobardía a la valentía. Es la gracia, hermanos. No es un curso de superación personal, ni siquiera una charla motivacional. Estuve dando clases a los alumnos de Jucum esta semana sobre el Espíritu Santo y hablábamos de los dones y hablábamos del fruto. Y parte de lo que meditábamos es que precisamente solo es Él el que hace que un Pedro cobarde que niega a Jesús 3 veces, luego se levante delante de una multitud sin ningún temor y predique con arrojo y valentía. Es Dios, es su gracia. Entonces la primera cosa es que Jesús es la gracia o su acción de gracia, y es que Él ocupa nuestro lugar. Sacan a Barrabás y crucifican a Jesús. La segunda cosa que hace Jesús en cuanto a la gracia, Jesús muestra su gracia maravillosa a tu favor. Jesús a mi favor, dilo, Jesús a mi favor. Mira, deja que esa frase entre. Di Jesús a mi favor. Jesús a mi favor. No en tu contra, a tu favor. No en tu contra, a tu favor. La gracia hace que Dios se incline para favorecernos. Escucha lo que acabo de decir. La gracia hace que Dios se incline para favorecernos. Mira, tal parece que nuestro Señor tiene esa tendencia hermosa de humildad, de inclinarse para favorecernos. Jesús se inclinó para lavar los pies de sus discípulos. Jesús se inclinó para abrazar y bendecir a los niños. Jesús se inclinó para sacar a Pedro del agua cuando se estaba hundiendo. Jesús se inclinó para levantarte a ti y a mí del pozo de la desesperación. Jesús en una ocasión se inclinó en tierra para escribir con el dedo. ¿Cuántos se acuerdan en qué ocasión fue esa? Dice que estaba en el templo y que todo el pueblo vino a él y él les enseñaba. Pero algunos sorprendieron a una mujer en el acto mismo del adulterio. Fue sacada de ese lugar donde estaba pecando y se la llevaron a Jesús con la intención de ponerlo a prueba. Esa mujer no tenía, humanamente hablando, escapatoria alguna, porque la misma ley de Dios dice que a tales mujeres deben apedrearlas, y ella lo sabía, y los demás lo sabían, y Jesús también lo sabía. Pero Jesús, en lugar de condenarla, se inclina. Porque dice claramente, inclinándose a tierra, escribía con el dedo.
Es una incógnita. ¿Qué escribía? No podemos imaginar un montón de cosas. Algunos han dicho que empezó a escribir los pecados de los demás para que su conciencia los acusara. Yo creo que no era necesario. La conciencia hace su trabajo solita. ¿Pero qué estaba escribiendo? Su primer sermón escrito. Sabemos que Jesús no dejó ningún escrito. ¿Qué escribió? No sé. Pero lo cierto es que él dijo, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra en contra de ella. Y se volvió a inclinar, porque él tiene la tendencia a inclinarse para favorecernos. Esta historia está en Juan 8. Ahora, meditando en todo esto, Jesús se inclina a nuestro favor y eso es gracia hermosa. Porque tal parece que la primera vez que Dios se inclinó, ¿cuándo crees que fue? La primera vez que Dios se inclinó, cuando formó a Adán del lodo. Porque recuerde que el resto de la creación dijo, hágase, hágase, hágase. Pero para formar al hombre, tomó polvo y con sus manos hizo al hombre. Se inclinó. Y después lo vemos inclinándose para volver a hacer lodo, pero ahora con su saliva, para ponerle en un ciego y favorecerlo. Y ahora se está inclinando otra vez para tocar la tierra, pero para favorecer a una mujer por su gracia, no darle lo que merecía. Quizás Jesús estaba al tocar la tierra, no sé, ya la imaginación vuela, al tocar la tierra solo estaba pensando, polvo eres y al polvo volverás. Y yo sé que procedes de ahí. Y por ser terrenal, tienes la tendencia a hacer cosas terrenales. Quizás lo que escribió fue gracia, no lo sé. Pero sabemos el fin de esta historia. Se inclinó para favorecer a esa mujer. Jesús está a tu favor, no en tu contra. Jesús está a tu favor, no en tu contra. Y escucha bien, si Él se levanta, tampoco es para condenarte. Porque si está en su trono, momento en que se ponga de pie, no será para condenarte. Al igual que con esta mujer, se inclinó, pero el momento en que se levantó, fue para estar a su favor, diciendo el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra contra de ella. Y se volvió a inclinar. Jesús se inclinó para cargar la cruz. Y Jesús inclinó el rostro cuando entregó su vida en la cruz. Ese es nuestro Dios. No está en tu contra, está a tu favor. Y yo sé que algunos de ustedes necesitaban escuchar esa frase. Jesús no está en tu contra, está a tu favor. No sé qué hiciste, no sé qué estás haciendo, no sé qué estás viviendo, pero Jesús no está en tu contra, está a tu favor. Su gracia hace estas cosas. Por eso dice la Biblia, Romanos 8, ve conmigo a Romanos 8.
¿Estás ahí? Romanos 8. Leemos el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No está en tu contra, está a tu favor. Cuando Jesús se levantó después de estar escribiendo, porque dice la Biblia que insistían en preguntarle, ¿tú qué dices? La ley dice esto. Y dice que insistían, porque Jesús tranquilo escribiendo, inclinado. Y al levantarse y decir el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Escucha bien, lo que hace la gracia es callar la voz de la condenación. Eso hace la gracia. Calla la voz de la acusación. Tenemos un acusador que nos acusa de día y de noche, nuestro enemigo Satanás. Pero no solo él nos acusa, nosotros mismos solemos acusarnos, nosotros mismos solemos reprobarnos, nosotros mismos solemos condenarnos. Si tú has estado luchando con esos pensamientos de reprobación, pensamientos de que tú no sirves, de que tú eres desechado, de que Dios ya no te quiere, de que tú la riegas, de que tú no eres acepto, y ese tipo de pensamientos, necesitas echarte un clavado a la gracia, porque la gracia calla la voz de la condenación. Todos los que insistían para que apedrearan a esa mujer se quedaron callados. No dijeron nada más. Tiraron sus piedras y se fueron. Así que cuando escuches la voz de la condenación, dile, cállate, porque Jesús está a mi favor. Dice, yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Yo no he venido a condenarte, yo he venido a salvarte. El único que tiene derecho y poder para condenarnos ha decidido no hacerlo. Jesús pudo haber dicho, tienen razón, la ley que Dios le dio a Moisés sí dice eso, ejecuten. Pero no lo hizo. Cayó la voz de la condenación. Su gracia se derrama sobre ti. La gracia hace que seas libre de la vergüenza después de que pecas para volver a hablar con Dios. Fue lo que pasó con esta mujer. Acuérdate que él volvió a inclinarse. Se fueron yendo uno por uno. Cuando se levanta nuevamente, ya solo estaban él y la mujer. ¿Y qué sucedió? ¿Dónde están los que te acusaron? Los que te condenaban. Ninguno te condenó. Y la mujer responde, ninguno, Señor. Es decir, es la gracia la que te permite volver a hablar con Dios a pesar de tu vergüenza. ¿Te has sentido avergonzado alguna vez delante de Dios? Porque dices, Señor, es que ¿con qué cara? Y Dios te dice, pues con la misma. Con esa que tienes. Pero es que yo estoy a tu favor. Yo estoy a tu favor. Pero siento mucha vergüenza. Mi gracia hace que puedas volver a dirigirme la palabra.
hace que vuelvas a acercarte confiadamente. Ya no confiando en lo que hiciste, sino en mi gracia. ¿Cuántas personas incluso dejan de venir a la iglesia porque sienten mucha vergüenza? Escucha la gracia. La gracia te dice: yo estoy a tu favor, no en tu contra. La gracia te permite volver a hablar con Él. La gracia nos ha dado un abogado que nos defiende. Y conmigo, la gracia me da un abogado y me defiende. Tú decides a quién le crees, si a tu abogado o a tu acusador. Porque a veces le creemos más al acusador. Pero tienes un abogado a tu favor, porque eso es la gracia. Y por último, la tercera cosa, Jesús, acuérdate, Jesús es en lugar de ti. Jesús está a favor de ti. Pero la 3 es Jesús en ti. Jesús, la gracia. O sea, no solamente en tu lugar, no solamente a tu favor, sino en ti. En ti. Jesús en ti. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Cuando la gracia obra, no solo Cristo entra en acción para ocupar tu lugar, Cristo entra en ti. Lee conmigo Colosenses 1. No sé si me puede ayudar alguien con el teclado, guitarra o algo. Colosenses 1. Colosenses 1. Dice el versículo 27, 1:27, a quien Dios, está hablando de Jesús, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo en ustedes. Mira, cuando la gracia obra en nosotros, no estamos recibiendo una felicitación de parte de Dios. Escucha bien, estamos recibiendo un nuevo corazón. La palabra dice: te daré un nuevo corazón. Es decir, Dios ha realizado un trasplante de corazón en nosotros. Pero sabes, es el corazón de Jesús. Leía una historia verdadera acerca de un trasplante de corazón. Esta historia cuenta que una adolescente de 13 años llamada Evelyn estaba esquiando en los Estados Unidos y algo pasó que salió mal, salió volando y se mató. Los padres de Evelyn, 13 años, imagínate, una jovencita con un futuro, de repente muerta. La historia es larga, pero estos padres deciden donar los órganos de Evelyn, entre ellos su corazón, porque conocían a otra chica llamada Katy, que tiempo atrás había tenido problemas con su corazón, ya no le funcionaba bien. Casi se la pasaba dormida la mayor parte del tiempo, porque su corazón latía con demasiada lentitud.
Entonces, cuando se enteran de que Evelyn había muerto y de que podían usar sus órganos, los padres de Evelyn deciden darle el corazón de su hija a Katy y le hacen un trasplante y fue exitoso. Katy comenzó a recuperarse con el nuevo corazón. Ya podía moverse, ya podía hacer cosas y cada vez podía tener una vida más normal. Y en una ocasión los padres de Evelyn, la chica que murió y que donó su corazón, visitaron a Katy con un solo objetivo. Le dijeron: déjanos escuchar el corazón de nuestra hija en ti. Agarraron el estetoscopio. Era Katy, pero con el corazón de Evelyn. El corazón de nuestra hija late, está vivo. Cristo en ti. ¿Sabes? El Padre escucha el corazón de su Hijo en ti. Porque nuestro corazón no servía. Se nos dio un nuevo corazón. El corazón de otro en otra persona. Cristo en ti. Él no escucha tus malos pensamientos, tus desánimos. Él escucha el corazón de Jesús en ti. Porque Jesús no solamente hizo cosas a tu favor. La Biblia es muy clara. Dice que Él mora en nosotros. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Eso es gracia. Eso es gracia. Maravillosa gracia. A nuestro favor, en nuestro lugar y en nosotros. Póngase de pie conmigo, por favor. ¿Sabes? Ninguna religión, ninguna, predica y dice y afirma que su fundador vive en sus seguidores. Ninguna. Solo el cristianismo afirma que Cristo, su fundador, su rey, su Señor, vive en nosotros. Los musulmanes no dicen que Mahoma vive en ellos. Los budistas tampoco pueden afirmar que Buda habite en ellos. Solo los cristianos creemos, porque la Escritura lo dice, porque Jesús lo dice, que yo vendré a ustedes y moraré con ustedes. Qué privilegio, hermanos. Ahora, escucha bien. Cuando meditamos en esto, su corazón palpita en mí. Y sabes, esto nos habilita para ejercer gracia con otras personas. Porque solo aquel que se sabe perdonado es capaz de poder perdonar. Pero si tú no te sabes perdonado, no podrás perdonar. Pero la gracia nos habilita para estas cosas. Fuimos Barrabás, pero ahora es el corazón de Jesús el que late en nuestro interior. Señor, gracias. Yo te pregunto, hermano, amigo, ¿has sido cambiado por la gracia?
¿Has experimentado eso? ¿Puedes recordar que algo te pasó? Si tú puedes contar eso, es porque la gracia te tocó. ¿Alguien aquí ha sido fortalecido por la gracia? ¿Alguien aquí ha sido conformado por la gracia? ¿Has sido alentado en algún momento por la gracia? Cuando tú te sabes que mereces otra cosa, pero Dios te sigue diciendo, te amo. Y yo escucho el corazón de mi hijo en ti. Yo te di un nuevo corazón. ¿Has sido impactado por la gracia? ¿Enternecido por la gracia? La palabra de Dios dice, de gracia recibiste, ahora también ve y da de gracia. Si tú valoras la gracia, ve y da de gracia. No te quedes con ello. Imagina a Katy, cuán agradecida estaba por el corazón de Evelyn y por sus padres que decidieron darle el corazón de Evelyn a ella para que pudiera vivir. El Padre nos dio un nuevo corazón y es el corazón de Jesús. Tenemos la mente de Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el poder del Hijo de Dios. Eso es la gracia. Cristo a mi favor. Él se ha inclinado hacia mí para favorecerme. Él no me condena. Él ocupó mi lugar de condenado y me dejó libre. Señor, valoramos tu gracia y gracias porque me recordaste este tema tan maravilloso, porque no es por esfuerzo humano, es por tu gracia que abunda y sobreabunda, tu gracia que no tiene límite, tu gracia que no nos da lo que merecemos, sino que obra a nuestro favor. Padre, que esta tarde podamos agradecer tu gracia y que así como tú te inclinas a nuestro favor, que ahora nosotros nos inclinemos en adoración por gratitud a tu gracia. Tú nos dices, acércate confiadamente al trono de la gracia. Ahí encuentro paz. Ahí puedo ser quien soy sin sentirme avergonzado. Ahí soy amado. Cristo en mí. Gracias por tu gracia. Me hace descansar. Me hace saber que estás a mi favor.
sabes que soy polvo y sabes que mi corazón de piedra no funcionaba, pero nos das uno nuevo. Gracias. Señor, que estas palabras y estas verdades traigan fuerza al que no tenía, traigan esperanza al que no sentía que tenía esperanza, traigan ánimo al que estaba desanimado, porque tú no te rindes jamás, tú no te rindes jamás. ¿Quién acusará a los escogidos si tú eres el que nos ha justificado? Por gracia somos salvos.